Guía para preparar una buena confesión. ¿Qué se necesita para confesarse bien? Primero, examen de conciencia, que consiste en recordar todos los pecados que hemos cometido desde la última confesión. Segundo, arrepentimiento, que consiste en sentir sincero dolor de haber ofendido a Dios y detestar el pecado. Tercero, propósito de enmienda, decidirse firmemente no volver a pecar, en estar dispuestos a evitar el pecado, cueste lo que cueste. Cuarto, confesión, que consiste en decirle al sacerdote todos los pecados que hemos descubierto en el examen de conciencia. Esta confesión de pecados debe ser sincera, es decir, sin querer engañar al sacerdote, pues a Dios es imposible engañarlo. Completa, es decir, sin callarse ningún pecado. Humilde, es decir, sin altanería ni arrogancia. Prudente, es decir, que debemos usar palabras adecuadas y correctas y sin nombrar personas ni descubrir pecados ajenos. Breve, es decir, sin explicaciones innecesarias y sin mezclarle otros asuntos. Satisfacción, que consiste en cumplir la penitencia que nos impone el sacerdote con la intención de reparar los pecados cometidos. Es obligatorio cumplir la penitencia porque es parte del mismo sacramento. Guía para el examen de conciencia. Para facilitar el examen de conciencia, se presenta a continuación una guía en forma de preguntas y respuestas. Haz una lista de los pecados para que no se olvide de ninguno cuando llegue el momento de confesarse con el sacerdote. ¿Cuánto tiempo hace que me confesé la última vez? ¿Cumplí completamente la penitencia que me impuso el sacerdote? ¿Se me olvidó qué pecado grave callé en confesiones anteriores? Primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Éxodo capítulo 20, versos 2 al 5. Deuteronomio capítulo 5, versos 6 al 9. Está escrito: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Mateo 4:10. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lucas capítulo 10, Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Creo en Dios, doy testimonio de Él, tengo en Él una fe y una confianza firme y completa. ¿Dudo o rechazo como verdadero lo que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras? ¿Me he desesperado, llegando a dudar de la bondad de Dios, de su justicia, de sus promesas, de su misericordia? ¿He presumido de que Dios me salvará de todas maneras? ¿He sido indiferente, despreciando la acción y la fuerza de Dios en mi vida? ¿He respondido al amor de Dios con tibieza? ¿He cultivado un enfermizo orgullo propio que me ha llevado a odiar a Dios? ¿Le he dedicado suficiente tiempo a Dios en la oración personal y comunitaria? ¿He hecho las cosas que requieren sacrificio, con verdadero amor y ofreciéndolas al Señor? ¿He cumplido en todo o en parte alguna promesa hecha a Dios o a su iglesia?
He sido supersticioso, o sea, que le he atribuido una importancia de algún modo mágico a ciertas prácticas legítimas o innecesarias. He creído, consultado, usado en supersticiones, hechicerías, magia, incluso magia blanca, adivinos, quiromancia, mediums, agüeros, horóscopos, cartas de naipe, tazas de chocolate y todo tipo de cosas parecidas, al igual que riegos, sahumerios, talismanes, pencas de sábilas, filtros, maleficios, sortilegios, cábala, tarot, carta ancestral, alquimia, tabla ouija, santería, amuletos, vudú, gurúes, chamanismo, numerología, espiritismo, yo soy, necromancia, cuarzos, piedras, cristales, amuletos, mantras, etc. y todo tipo de objetos de poder. Deuteronomio capítulo 18 versos 10 al 12, Jeremías capítulo 29 verso 8. He honrado o reverenciado o adorado a alguna criatura, cualquiera que sea, en lugar de Dios, como por ejemplo, dinero, poder, a los poderosos, al placer, a las cosas materiales como automóviles, pertenencias que se colocan por encima de todo, incluso de Dios. He puesto fe o he practicado o me he dejado llevar por grupos, sectas, movimientos no cristianos o que mezclen la verdad de Cristo con otras ideologías que contienen algunas verdades, pero algunas mentiras muy disfrazadas por el demonio. Por ejemplo, el poder mental, la reencarnación, la falsa metafísica, el método Silva, el ocultismo, el espiritismo, la astrología, el tarot, la meditación trascendental, el yoga, el gnosticismo, el I Ching, los viajes astrales, los gurús, el insight, el avance, la dianética, la medicina holística, la parapsicología, la sofrología, la radiestesia, la homeopatía, la acupuntura y la acupresión cuando van acompañadas de prácticas esotéricas. También la hipnosis, la autohipnosis, las regresiones, la lectura del áurea, la terapia de olores y esencias florales, el esoterismo, la teosofía, la masonería, el rosacrucismo, el budismo, el Hare Krishna, la canalización de espíritus o channeling, el Tao, el Feng Shui y todo lo relacionado con el New Age o la Nueva Era. Igualmente son movimientos o sectas no cristianas, los mormones, los testigos de Jehová que no creen en Jesucristo como Hijo de Dios. Segunda carta de Timoteo, versos 4, versos 3 al 4. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1. He tentado a Dios, o sea, que lo he puesto a prueba, dudado de su palabra o de su obra o de su bondad o de su omnipotencia o de su amor o poder. He cometido sacrilegio, o sea, he profanado o tratado indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, sacerdotes y religiosos, las cosas y lugares sagrados o consagrados a Dios. He tratado sacrilegamente la Eucaristía. He comprado o vendido artículos religiosos bendecidos. He sido ateo o materialista práctico, agnóstico. He rechazado o negado la existencia de Dios. He orado muy poco o casi nada, olvidándome de ofrecerle al Todopoderoso mi trabajo amoroso y de darle gracias en oración al levantarme, al acostarme y al recibir los alimentos. ¿Me he acercado indignamente a recibir algún sacramento? Segundo mandamiento: no jurar su santo nombre en vano. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios,
Éxodo capítulo 20, verso 7, Deuteronomio capítulo 5, verso 11, Levítico capítulo 19, verso 12. Se dijo a los antepasados: no perjurarás, pues yo digo que no juréis en modo alguno. Mateo capítulo 5, versos 33 al 34. He empleado el nombre de Dios en cosas diferentes a alabarlo, bendecirlo y glorificarlo. He abusado del nombre de Dios, es decir, he usado inconvenientemente el nombre de Dios o de Jesucristo, o de la Santísima Virgen María, o de algún santo. He hecho promesas a otras personas en nombre de Dios, comprometiendo el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divina. ¿He sido infiel a esas promesas? He blasfemado, o sea, que he proferido contra Dios interior o exteriormente palabras de odio, de reproche o de desafío. He injuriado a Dios faltando al respeto en las expresiones. He jurado en falso, sin necesidad, sin prudencia o por cosas de poca importancia. He perjurado, o sea, que he hecho una promesa que no tengo intención de cumplir. He jurado hacer algún mal. He tratado de reparar el daño que haya podido seguirse. Tercer mandamiento: santificar las fiestas. Recuerda el día sábado, hoy domingo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. Éxodo capítulo 20, versos 8 al 10, de Deuteronomio capítulo 5, versos 12 al 15. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Marcos capítulo 2, versos 27 al 28. He trabajado o he hecho trabajar sin necesidad urgente en día de precepto. He utilizado mi tiempo del día de precepto en actividades indecorosas u otras diferentes al compartir familiar y crecimiento espiritual. Estudio de las Sagradas Escrituras, reflexión, meditación, cultura, etc., que favorece el crecimiento de la vida interior, familiar y cristiana. He faltado deliberadamente a la celebración eucarística, la Santa Misa, de algún domingo o día festivo. Me he distraído voluntariamente durante la Eucaristía, o he asistido físicamente pero con el corazón y la mente en otro lugar. He observado la abstinencia los viernes de Cuaresma. He ayunado el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Me he confesado al menos una vez al año. He hecho penitencia y ayuno por mis pecados. He guardado la disposición del ayuno 1 hora antes del momento de comulgar. Me he confesado lo antes posible después de haber cometido algún pecado mortal. He ayudado a la Iglesia en sus necesidades en la medida que puedo. Estos son los mandamientos referentes al amor de Dios. Los siguientes mandamientos nos piden amar a los demás y a nosotros mismos. Cuarto mandamiento: honra a padre y madre. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Éxodo capítulo 20, verso 12. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre.
Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue la vida sobre la tierra. Efesios capítulo 6, versos 1 al 3, Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Hagamos el examen como hijos. ¿He respetado a mis padres? ¿He tenido sinceras actitudes de gratitud y amor por ellos? ¿He desobedecido a mis padres o superiores en cosas importantes? ¿He tenido un desordenado afán de independencia que me lleva a recibir malas indicaciones de mis padres simplemente porque me lo mandan? ¿Me doy cuenta que esta reacción está causada por la soberbia? ¿Los he amenazado o maltratado, de palabra o de obras, o les he deseado algún mal grave o leve? ¿He dejado de ayudarle a mis padres en sus necesidades espirituales o materiales, pudiéndolo hacer esforzándome? ¿Me enfado y peleo con mis hermanos y compañeros? ¿He dejado de hablarme con ellos y no pongo los medios necesarios para la reconciliación? ¿He dado mal ejemplo a mis hermanos o compañeros y he sido egoísta o envidioso queriendo siempre sobresalir, tener la razón, etcétera? ¿Me dejo llevar por el mal genio y me enfado con frecuencia sin motivo justificado? ¿Me he sentido responsable ante mis padres del esfuerzo que hacen para que yo me forme estudiando con intensidad y cumpliendo con todo en el plantel educativo? ¿Respeto con autoridad a la que estoy sometido y miro a estos superiores como representantes de Dios que los ha instituido ministros de sus dones? Romanos capítulo 13, versos 1 al 2. Examen como padres. He degradado el amor conyugal a una simple irresponsabilidad, procreación de hijos, sin importarme ni hacer algo por la educación moral y la formación espiritual de dichos seres fecundados. He dado mal ejemplo a mis hijos, no cumpliendo con mis deberes religiosos, familiares o profesionales. He corregido a mis hijos siempre con firmeza, con justicia y con amor por su bien. He cumplido la responsabilidad de evangelizar a mis hijos desde la primera edad, enseñándoles los misterios de la fe mediante el testimonio de vida cristiana de acuerdo con el Evangelio. He prevenido e instruido a mis hijos sobre las malas compañías, enseñándoles los peligros. ¿Los he forzado a recibir algún sacramento sin la debida preparación? ¿He impedido que mis hijos sigan la profesión o vocación que Dios les indica y desea para ellos? ¿Les he puesto obstáculos o los he aconsejado mal a propósito? ¿Permito que estudien o trabajen en lugares donde corre peligro su alma o su cuerpo? ¿He tolerado escándalos o peligros morales o físicos entre las personas que viven en mi casa? ¿Procuro hacerme amigo de mis hijos? ¿Les doy a conocer cómo es el origen de la vida, acomodándome a su mentalidad y capacidad de comprensión? En la familia me enojo con facilidad y me falta la amabilidad que expreso con extraños. ¿He reñido con mi cónyuge? ¿Ha habido malos tratos de palabra o de obra? ¿He abandonado parcial o totalmente a mi cónyuge o a mis hijos o padres? ¿He dejado de ayudar en las necesidades espirituales o materiales a las personas que me rodean, pudiendo hacerlo aún con esfuerzo? ¿He procurado ganar lo suficiente y no malgastarlo para poder mantener dignamente a mi familia? ¿He elegido un establecimiento educativo donde bien se nos ayuda en la tarea de educar cristianamente a nuestros hijos? En el trabajo o en otra actividad he ordenado o establecido cosas contrarias
a la dignidad de las personas y a la ley natural? Quinto mandamiento: no matar. No matarás. Éxodo capítulo 20, verso 13. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Mateo capítulo 5, versos 21 al 22. La vida humana es sagrada. ¿He matado? ¿Me he atribuido el derecho de matar de modo directo y voluntario a un ser humano, sea el que sea? ¿Le he hecho a alguna persona algo con intención de provocar indirectamente su muerte? ¿Le he negado la asistencia a cualquier persona en estado de peligro? ¿He llegado a herir a alguien? ¿He conducido irresponsablemente cualquier vehículo colocando en riesgo mi vida y la de los acompañantes? ¿He participado indirectamente y con conocimiento previo en cualquier acto donde se asesine a alguna persona y no he puesto mi total empeño en prevenirlo? ¿He participado directa o indirectamente en algún aborto provocado? Jeremías capítulo 1, verso 5. Se incurre en excomunión ipso facto reservada al obispo, o sea que es una forma como la Iglesia manifiesta la gravedad de este crimen. He practicado la eutanasia, o sea que he puesto fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas, o he consentido y ayudado a ello por acción o por omisión. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. ¿He intentado suicidarme? ¿He colaborado voluntariamente en el suicidio de alguien? El escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo y puede ocasionarle la muerte espiritual por acción o por omisión. He escandalizado a alguien arrastrándolo a una falta grave, o sea, haciéndolo pecar. Timoteo capítulo 18, verso 6. Considero mi cuerpo como un valor absoluto, llegando a sacrificar todo a él, o he llegado a idolatrar la perfección física y el éxito deportivo en lo relativo al culto al cuerpo. He abusado de la comida, del alcohol o licores, del tabaco, del cigarrillo o de las medicinas. He usado drogas o sustancias alucinógenas. He producido o traficado o negociado con sustancias que incitan a prácticas graves, contrarias a la ley moral. He utilizado mensajes subliminales para dominar la voluntad de las personas. He puesto en peligro mi salud mental y espiritual al querer distraerme con música que contiene mensajes subliminales que indican a prácticas de violencia, rebeldía y otras contrarias al verdadero amor que invita a practicar Jesucristo. He practicado directa o indirectamente en secuestros, actos de terrorismo o torturas. He participado en amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones forzosas a personas inocentes. He ayudado a los moribundos a permanecer dignamente sus últimos momentos, acompañarlos en oración y cuidando que reciban a tiempo los sacramentos. Tengo en mi corazón un deseo de venganza por el mal que me han causado. Mateo capítulo 5, verso 22. Siento odio, rencor o resentimiento por alguien. Le he deseado el mal. ¿Quiero sanarme de estos sentimientos? Mateo capítulo 5, versos 44 al 45. ¿He evitado conflicto, pelea o guerra en la medida de mis capacidades? Sexto mandamiento: no cometer actos impuros. No cometerás adulterio. Éxodo capítulo 20, verso 14. Deuteronomio capítulo 5, verso 17. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo capítulo 5, versos 27 al 28.
¿Me he dejado dominar por las pasiones? Para dominar las pasiones se requiere primero que todo contar con la gracia de Dios y hacer un esfuerzo reiterado en todas las etapas de la vida. Se requiere también la obediencia a los mandamientos divinos, la práctica de las virtudes morales y en especial la fidelidad en la oración. He faltado a la castidad por lujuria, deseo goce desordenado del placer sexual, por masturbación, por pornografía, actores, comerciantes, público. He mal usado los adelantos tecnológicos como la internet, las charlas impuras y acciones que llevan al juicio de la lujuria. ¿Me he percatado que a través del mal uso de estos medios hago pecar a otros? ¿He fornicado? Acto sexual entre hombre y mujer no vinculados en matrimonio sacramental. ¿He manchado mi cuerpo en la prostitución, vendiendo o comprando placer, propicio la prostitución o negocio con ella? ¿He forzado o agredido con violencia la intimidad sexual de una persona, incluso cónyuge? ¿He cometido incesto? ¿Relación sexual o violación cometida por los padres o educadores con los niños a su cargo? ¿He cometido pedofilia? Relación sexual con niños. ¿He tenido relaciones carnales homosexuales? Ver Romanos capítulo 1, versos 24 al 27, Primera de Corintios capítulo 6, verso 10, Primera de Timoteo capítulo 1, verso 10, Génesis 19, capítulos 1 al 29. Si tengo tendencias homosexuales instintivas, he unido en oración mis dificultades al sacrificio de la cruz de Cristo, buscando siempre la práctica de la castidad mediante el dominio de sí mismo y ayudado mediante la gracia sacramental en la práctica constante de la comunión y demás sacramentos. En los esposos, ¿he sido completamente fiel a mi matrimonio? Mateo capítulo 5, verso 32, capítulo 19, verso 6, Marcos capítulo 10, verso 11, Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 al 10, Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 al 10, Oseas 2, 7. He roto el contrato matrimonial con el divorcio, Marcos 10, 9. He vivido en poligamia, he dejado esas relaciones conyugales ilícitas. Estoy cumpliendo con los deberes contraídos con esa mujer, con esos hijos, con ese esposo. He tenido relaciones carnales cometiendo el grave incesto, Primera de Corintios capítulo 5, versos 1. Levítico capítulo 18, versos 7 al 20. He vivido en unión libre, he vivido en concubinato o en unión a prueba. No tengo hijos y he evitado la fecundidad en mi matrimonio. He usado métodos anticonceptivos diferentes a los que exige una continencia periódica, parar las relaciones sexuales por pocos días y una autoobservación, permitiendo así utilizar el recurso de los periodos infecundos. Son contrarios, por ejemplo, condones, pastas, espumas, óvulos, inyecciones y todo tipo de fármacos antiovulantes. He usado o propiciado métodos anticonceptivos microabortivos que obligan a salir del útero al feto ya fecundado en las trompas, por ejemplo, la tela S y demás objetos físicos que se introducen en el útero. He utilizado técnicas reprobables de fecundación artificial o de esterilización directa, ligadura de trompas, vasectomía. He practicado el onanismo o el coito interrumpido, ver Génesis capítulo 38, versos 9 al 10. Séptimo mandamiento: no robar. No robarás. Éxodo capítulo 20, verso 15, Deuteronomio capítulo 5, verso 19, Mateo capítulo 19, verso 18. He tomado, retenido o cogido injustamente cualquier bien ajeno,
contra la voluntad razonable de su dueño? ¿He defraudado, engañado o estafado a alguien en algún negocio o actividad mercantil? ¿He pagado salarios injustos que no estén de acuerdo al desempeño de la persona? ¿He elevado los precios de mis bienes, especulando con la ignorancia o las necesidades ajenas? ¿He participado de alguna manera en la corrupción mediante la cual se trata de cambiar el proceder correcto por el que más convenga? ¿He trabajado mal? ¿He robado tiempo en mi trabajo? ¿He defraudado a mis patrones? ¿He defraudado físicamente al Estado en los impuestos justos y razonables que se revierten en beneficio de la comunidad? ¿He falsificado documentos o utilizado actos engañosos? ¿He despilfarrado mis bienes o los que he tenido a cargo? ¿He gastado en exceso o en cosas suntuarias buscando desmedido placer o prestigio? ¿He causado daño a las propiedades o bienes públicos o privados? ¿He incumplido promesas o contratos moralmente justos? ¿He faltado sin justa causa en contratos comerciales, de compra o venta, de arriendo o de trabajo, etcétera? ¿Causando perjuicio? ¿He invertido en mascotas sumas de dinero muy altas que ayudarían a remediar mejor la miseria humana? ¿He hecho sufrir inútilmente a algún animal? ¿He sacrificado sin necesidad la vida de algún animal? Al trabajar, he colocado el lucro personal como la norma exclusiva y el fin único de mi actividad económica, olvidándome de los derechos fundamentales de mis trabajos o compañeros y olvidándome de realizar mi trabajo como servicio a los demás. No podéis servir a Dios y al dinero. Mateo capítulo 6, verso 24, Lucas capítulo 16, verso 13. He ayudado con amor a los pobres. He practicado las obras de misericordia y la caridad. Octavo mandamiento: no levantar falso ni mentir. No darás testimonio falso contra tu prójimo. Éxodo capítulo 20, verso 16. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Que lo que pase de aquí viene del maligno. Mateo capítulo 5, verso 37. He dicho mentiras con la intención de engañar. Efesios 4, 25. He dado un falso testimonio públicamente. He cometido perjurio, o sea, he dicho bajo juramento cosas contrarias a la verdad. He dañado la reputación de alguien con actitudes o palabras injustas. He enjuiciado o juzgado un defecto moral del prójimo, incluso tácitamente, sin tener fundamento suficiente para realizar dicho juicio. He cometido maledicencia, o sea, que sin razón objetivamente válida he manifestado los defectos y faltas del prójimo a otras personas que no conocían dichos defectos. He calumniado mediante palabras contrarias a la verdad, dañando la reputación de otros. He halagado o adulado a otra persona en la malicia de sus malos actos y en la perversidad de su conducta, haciéndome cómplice de vicios y pecados graves. He faltado contra la verdad por vanagloria o jactancia o por ironía. He faltado al revelar los secretos profesionales o al no guardar las confidencias hechas bajo secreto. He escuchado conversaciones contra la voluntad de los que la mantenían. He abierto o leído correspondencia u otros escritos contra la voluntad de sus dueños. He hablado mal de los demás con el pretexto de que me contaron o de que se dice por ahí. Noveno mandamiento: no consentir pensamientos ni deseos impuros y no desear la mujer del prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su sierva, ni su buey ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Éxodo capítulo 20, verso 17.
El que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo capítulo 5, verso 28. He aborrecido la concupiscencia de la carne, es decir, he rechazado ese deseo o apetito sensible de la carne que lucha contra el espíritu. Gálatas capítulo 5 versos 16 y 17, 24. Efesios 2, 3. He orado para alcanzar de Dios la gracia de la pureza y la limpieza de corazón. He luchado por la pureza de la mirada exterior e interior, imaginación, mediante el rechazo de toda complacencia en los pensamientos impuros. La vista despierta la pasión de los insensatos. Sabiduría 15:5. He faltado contra el pudor del cuerpo, que es modestia y discreción, así como contra el pudor de los sentimientos. Me he dejado llevar por las presiones de la moda, usando públicamente vestidos o prendas que excitan sexualmente a personas del otro sexo y causan miradas, deseos y pensamientos indecorosos. He participado de alguna manera en pornografía o en actos o espectáculos exhibicionistas. He mal usado el internet, la televisión u otros medios de comunicación para charlas o distracciones que llevan a deseos, pensamientos o actos impuros. He irrespetado o lesionado el pudor de niños o adolescentes. 10º mandamiento: no codiciar los bienes ajenos. No codiciarás nada que sea de tu prójimo. Éxodo 20:17. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. He codiciado, deseo enfermizamente los bienes ajenos. He caído en la avaricia, o sea, la pasión inmoderada por las riquezas materiales y el poder sobre ellas. El ojo del avaro no se satisface con su suerte. Sirácides 14:9. He sentido envidia, o sea, he sentido tristeza ante el bien o el triunfo de los demás, y un deseo desordenado de poseer o obtener lo mismo, aunque sea en forma indebida. He deseado un mal grave al prójimo. He estado muy apegado a las cosas terrenales, es decir, dinero, vehículos, casas, terrenos, computadoras, y ocupo casi todo mi tiempo en acumular esas cosas materiales. El Catecismo de la Iglesia Católica nos permite profundizar aún más en estos temas que acabamos de ver para la confesión. Les invitamos a escucharlos en un próximo video. Dios les bendiga.